Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el tema de la restauración, del balance pastoral en la vida cristiana, de mantener un balance entre la santidad y la gracia, y de no irnos ni de un lado demasiado, ni del otro tampoco, sino mantener la atención cristocéntrica. Cuando yo miro las Escrituras, veo continuamente ese carácter misericordioso de Dios, esa bondad increíble, mezclado con su santidad. Y por eso es que yo trato siempre en mis sermones y en mi trato pastoral de imitar en todo lo posible ese balance que yo veo. Se me ocurre, por ejemplo, aún yendo en el Antiguo Testamento, donde la gente pensaría, bueno, era la ley, y ahí se ve reflejado un Dios severo y exigente del Antiguo Testamento, vemos que Dios no ha cambiado su perspectiva, Dios no ha cambiado su carácter, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aún en el Antiguo Testamento yo veo esa misericordia y esa gracia de Dios claramente reflejado. Escucho pasajes de la Escritura como ese que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha tratado conforme a nuestras rebeliones, sino que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Creo que son palabras del Salmo 103, si no me equivoco. Y vemos allí esa descripción del carácter de Dios. Dice que Él es misericordioso y compasivo. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es como que siempre el balance de Dios se inclina como un poquitito hacia la misericordia más que hacia el juicio y el castigo. Dios es un Dios que por naturaleza mismo es atraído hacia la compasión y a la misericordia, el perdón y la paciencia. ¿Cuántos siglos bregó Él con su pueblo Israel, que lo ofendió en maneras tan obvias y tan horrorosas, y siempre estuvo tratando con Israel para no enjuiciarlo de una forma cortante y terminante? Recuerdo en Jeremías capítulo 29, cuando el Señor le escribe una carta de amor a su pueblo que está en Babilonia, exiliado por su pecado. Dios le había advertido muchos siglos a Israel que si continuaban ofendiéndolo con adoración a otros dioses y con alianzas ilegítimas, Él los iba a sacar de la tierra que les había entregado. Y finalmente tuvo que hacerlo contra su voluntad. Y los manda a Babilonia, y allá están ellos exiliados y deprimidos y sienten como que ya Dios no los ama por su mala conducta. Y se sienten tentados a decaer en su ánimo y a simplemente como que desaparecer de la tierra, en esa tierra hostil de Babilonia donde se encuentran. Y Dios les escribe una carta amorosa con su profeta Jeremías y les dice, no decaigan en su ánimo. Usted lo puede buscar en Jeremías capítulo 29. No dejen de reproducirse, casen a sus hijos y a sus hijas, compren tierras, planten jardines y huertos y vivan una vida normal hasta que yo los saque de su castigo. Interesantemente, Dios todavía no había terminado de cumplir la condena de ellos y ya estaba pensando en el tiempo de la restauración. Y esas palabras bellas del Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para restauraros y para daros el fin que vosotros esperáis. Qué bella imagen, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo no los voy a descondenar, no los quiero destruir completamente. Yo los voy a restaurar y los voy a regresar de nuevo a su tierra y darles la bendición que ustedes piensan que jamás ya podrán recibir de mi parte. Dios es un Dios de misericordia. Donde quiera que uno mire en la Escritura, uno ve eso, ¿no? Y nosotros, los cristianos, como nadie, tenemos que reflejar esa misma postura de misericordia. Nuestras iglesias deben ser iglesias que se caractericen por eso. Nuestras predicaciones tienen que ser predicaciones que reflejen esa bondad y ese amor y esa misericordia de Dios.
nuestros sermones y nuestras enseñanzas tienen que dejar a la gente no apaleados y azotados y sangrantes cuando salen de la iglesia después de un sermón de esos rajatabla de santidad, sino que deben de salir con esperanza, con el sentido de que sí, Dios demanda de mí santidad, pero también está dispuesto, como el Padre trata con los hijos, a llevarme a través de un proceso de gradual maduración. Y mi Padre va a entender que yo voy a fallar, como los papás entienden que su niño, por su falta de madurez y de entendimiento, van a hacer tonterías y van a romper un plato y van a rayar un sofá. Y en vez de azotarlos y meterlos en la cárcel, trata con ellos mientras van creciendo y ganando en experiencia y en sabiduría. Y así debemos ser los pastores, y las iglesias debemos ser iglesias que reflejen esa misma conciencia. Dice ese Salmo 103 que Dios conoce nuestra condición. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, Dios está muy consciente de que somos polvo, somos propensos a pecar, somos propensos a caer. Estamos sujetos a esta carne que nos va a traicionar una y otra vez. Y aún la gente más madura y de más experiencia en el Evangelio van a cometer errores. Y se necesita iglesias pastorales y pueblo misericordioso que trate a la gente con paciencia. Y cuando lleguen esos pecadores al seno de la iglesia, los reciban generosamente, misericordiosamente, y sepan, hey, yo sé la condición de ellos, porque conozco mi propia condición, va uno a decir. Y yo sé que así como a mí me gusta que Dios me trate con misericordia y que entienda mi amor para con Dios, y que a pesar de eso le fallo, yo también darle a otros ese mismo derecho. Y sabe que cuando hay esa actitud que gobierna la vida de una iglesia, la bendición de Dios cae sobre ella. El amor de Dios se manifiesta y la protección divina está sobre esa iglesia también. Y esa iglesia va a prosperar, va a ser bendecida y va a mantener al diablo a raya. El enemigo no sabrá qué hacer en una iglesia donde se refleja ese amor de Cristo y esa misericordia, porque el diablo solo sabe bregar con el fuego y la violencia y el juicio, pero no sabe bregar con el fruto del Espíritu Santo. Esa es una manera de mantenerlo neutralizado, y esa es una de las formas de guerra espiritual más poderosas. Así que usemos el amor y la gracia y la misericordia como armas de guerra espiritual y veremos una gran bendición en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Dios les bendiga.